Estamos haciendo esta edición de ADN Hoy junto a Melina Schindler. Vamos a ir de inmediato a un tema que se levantó en estos días que tal vez sorprendió a muchos. La venta en una oferta pública, en una suerte de licitación del edificio corporativo de Televisión Nacional de Chile. Un edificio relativamente nuevo que nunca alcanzó a usarse en plenitud y que ahora busca que se generen ingresos para financiar deudas en la práctica de TVN, que sigue en una crisis financiera muy difícil. Estamos en línea con quien es vocero del Comité de Defensa de la Televisión Pública, el director de Cine y Televisión, Marcelo Ferrari, que además es director de la carrera de Cine de la Universidad del Desarrollo. Marcelo, buenos días. Buenos días, Mauricio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué es este Comité de Defensa de la Televisión Pública? ¿Qué busca en concreto hacerse cargo de este tema tan puntual y ahora ya en curso como la venta del edificio? ¿O son unos alcances mucho mayores que eso? Bueno, yo creo que este tema que ustedes están poniendo en esta conversación es muy, muy relevante. Estamos en un momento de una crisis complejísima en Chile a nivel mundial. El tema del coronavirus, la pandemia, es un momento muy complejo en donde ocurre que Televisión Nacional de Chile toma una decisión, una enorme decisión, que es la de desprenderse de su principal infraestructura, que además es una infraestructura que pertenece a todos los chilenos. Lo que quiero decir es que este tema que ustedes están planteando es un tema que de verdad hay que levantar la mano, hay que hacer, ojalá a nivel público, un gran diálogo, porque es un tema muy complejo y no corresponde que este tema esté ocurriendo ahora. Frente a tu pregunta en concreto, el Comité de Defensa de la Televisión Pública es un comité integrado por personas de distintos ámbitos que nos interesa defender precisamente la necesidad de contar en Chile con una televisión pública, con medios públicos en donde participamos no solo cineastas y creadores del mundo de la televisión, sino que también hay entidades sociales, entidades civiles, académicas, porque este es un tema, de verdad, un tema nacional, es un tema que nos debe preocupar como país, defender algo que a nivel de estándares internacionales es un derecho humano, el derecho humano contar con una información transversal, una información transparente. Los chilenos debemos contar con esa información y para eso la televisión pública es muy importante. Entonces, Marcelo, lo que está ocurriendo... Sí, dale, mira, perdón la interrupción. Es que justamente ya que estás definiendo el perfil de la gente que está integrando y que se está movilizando ahora en este Comité de Defensa de la Televisión Pública, sí. ¿Cómo respondes tú a la duda que alguien pudiera tener de que aquí hay gente que también vive y se nutre de la televisión pública, de los fondos de la televisión pública para financiar proyectos o programas, fondos que ahora ya no son autogenerados, sino que están consistiendo en aportes que está haciendo el fisco en vista de la crisis de TVN, se legisló para eso? Entonces hay gente que tiene intereses creados en que esto siga porque sigue siendo una fuente de ingreso. ¿Cómo respondes a eso? Mira, respondo con la verdad y dicha desde el corazón, no estoy haciendo poesía. Acá quienes participan, esta carta fue firmada por cerca de 400 personas, más de 20 instituciones, como digo, académicas, del mundo del periodismo, del mundo de la ciencia, del mundo de la televisión, de la cultura, de las artes, de la actuación, en donde lo que nos importa es un bien mayor en el sentido de que estamos en un momento en que Chile levantó la voz. No nos pongamos desde el lado del apruebo, del rechazo necesariamente, pero Chile dijo, estamos pasando por un momento en donde tenemos que repensar nuestra democracia, tenemos que repensar nuestra institucionalidad, tenemos que repensar cuál es el Estado que requerimos, y en ese sentido estamos a puertas de un proceso constitucional en donde se va a definir el nuevo Chile. Entre otras cosas se va a definir parte importante de cómo nos organizamos como sociedad, que tiene que ver con el acceso a la información, que es un derecho humano, y por lo tanto estamos en un momento de una discusión de alto vuelo. Aquí no hay una defensa de un espacio de trabajo como podría alguien tratar de levantar, porque lo que estamos discutiendo es algo que tiene que ver con el futuro del país, no tiene que ver con la fuente laboral solamente. Bueno, los trabajadores de Televisión Nacional de Chile tienen todo el derecho a levantar su voz y estamos con ellos también, pero este comité lo que está pensando es
estamos a puertas de la creación de un proceso constitucional que va a definir el nuevo Chile, y por lo tanto uno de los grandes temas que tenemos que definir es precisamente los temas de acceso a la información, los temas de la necesidad de contar con medios públicos, y por lo tanto este momento es el peor momento para que los ejecutivos de Televisión Nacional de Chile piensen que una medida pertinente es enajenar el principal bien de Televisión Nacional de Chile, que ha sido construido con esfuerzo durante muchísimos años. Es decir, este es un momento para detener este proceso de venta e iniciar un diálogo, una conversación abierta, en donde quienes tengan una opinión distinta respecto de que si hay que enajenar parte o no, bueno, bienvenida sea, pero este no es el momento de tomar una decisión, porque yo diría es el peor momento para tomar una decisión de este tipo. Ya, conversamos a esta hora con el director de la carrera de cine de la Universidad del Desarrollo, Marcelo Ferrari. Marcelo, te quiero compartir el parte del análisis que hace en una columna el analista de medios Luis Brel, que escribe una columna llamada TVN y el final del juego. Dice, entre otras cosas, TVN se transformó en forma creciente en una suerte de asilo de ancianos para los outsiders del Ejecutivo o Legislativo y operadores del establishment. Dice también que durante una década, o que mejor dicho, hace más de una década, comenzó el naufragio de TVN entre la irrelevancia, el sinsentido, el déficit estructural y la dilapidación de todo su patrimonio público. ¿Hay algo de lo que diga esta columna que te parece que efectivamente es así? Buen día, Mirna. Mira, me parece que la columna de Luis es una columna muy acertada. Las palabras que tú acabas de reproducir ahí son durísimas. Ahí hay comentarios que algunos podrían considerarlos quizás demasiado radicales, pero en términos generales la columna, yo leí esa entrevista completa de Luis, lo que está haciendo es un diagnóstico acertado en el sentido de que tenemos que repensar nuestra televisión pública. Es decir, el modelo de Televisión Nacional de Chile, que además contiene, yo creo que mucha gente lo sabe, pero a lo mejor no todo el mundo sabe, que hay un modelo absolutamente contradictorio en Televisión Nacional de Chile, que ha sido clave para esta gran derrota que está sufriendo, en el sentido que Televisión Nacional de Chile tiene una misión pública, tiene una misión de hacer televisión pública, sin embargo se tiene que autofinanciar en el mercado publicitario, tal cual lo hace los otros canales, y por lo tanto es muy difícil que Televisión Nacional de Chile pueda cumplir con su misión si a la vez tiene que estar peleando por la torta publicitaria. Sí, pero ahí te quiero... Chile... Sí, pero Marcelo, disculpa que te interrumpa, pero es que ahí hay un punto súper clave lo que dice la columna de Luis Brel, que se ha dedicado a estudiar el tema de TVN por muchos años. Uno, esto no es un problema de este gobierno ni de la derecha o de la izquierda, es un problema de que la clase política en su conjunto dejó morir a TVN, o lo ha dejado morir. Eso como primer punto, y por lo tanto, en la medida que se siga configurando de la forma en que se configura el gobierno corporativo de TVN, pareciera ser que no hay salida, porque esto es una repartija de cargos finalmente, que es lo que sugiere justamente la columna. O si saliste del gobierno te doy un premio de consuelo y te pongo en el directorio. Claro. Perdona que lo plantee así, perdón por todos los directores, pero es que hay muchas dudas respecto de las acciones que se ejecutaron que llevaron a TVN al lugar donde está. Esto no es de ahora, y esto no solo lo dice Luis Brel, cualquiera que pueda analizar la realidad sabe que esto comenzó efectivamente el 2010, cuando se desbarata, ¿no es cierto?, por ejemplo, toda su área dramática, que era súper importante para el canal, y tú lo acabas de decir, es un canal que se autofinancia, que solo ha recibido ayuda del Estado después de 30 años el año pasado, pero es un canal que ha tenido que competir desafortunadamente bajo las mismas reglas que los demás canales, y eso es lo que hace difícil al mismo tiempo mantener a la televisión pública. Por lo tanto, ¿cómo a partir de lo que tú señalas podemos mejorar esto para que la televisión pública no muera en Chile? Por supuesto, mira, es muy interesante todo lo que tú dices, es muy interesante la polémica que se ha levantado, porque precisamente lo que hay que hacer ahora, Mirna, es, y a la vista del proceso constitucional, insisto, estamos repensando en gran parte Chile, es cómo constituir
un sistema de medios públicos, hablemos de un canal público, Televisión Nacional de Chile, como debe ser, como corresponde. No puede ser que un canal de televisión pública deba autofinanciarse peleando por los recursos publicitarios, porque eso es contradictorio en sí mismo. Es decir, Televisión Nacional de Chile tiene que estar haciendo un trabajo a veces de limitación de su mirada editorial para poder tener el auspicio de los privados, y por lo tanto no puede cumplir con su rol público, es decir, estar entregando contenidos, programación, discusión, información amplia, si tiene que estar peleando con los otros canales por la torta publicitaria. Y por otro lado, lo que tú dices y que señalaba Luis Brel, en términos de que el sistema corporativo que tiene, en donde los directores en general más bien responden a representaciones partidarias políticas, ¿no? Luis Brel hablaba ahí de una época en donde surge esto en pleno binominalismo, entonces respondía a una lógica política que hay que cambiar. Por cierto, Televisión Nacional de Chile hoy en día no puede mantenerse en el mismo formato que tiene hoy, y por lo tanto a nuestro juicio, hay que detener este proceso de venta, porque este es el momento precisamente para repensar Televisión Nacional de Chile en su conjunto, es decir, cuál es un canal público, cuál es el financiamiento que requiere, y por otro lado, independiente que algunos puedan decir, pero ¿para qué va a tener este tremendo edificio? A lo mejor se podría hacer algún sistema de arrendamiento. Todo eso se puede debatir, pero por otro lado, no es el momento, incluso en términos económicos, es el peor momento para enajenar una propiedad, y por lo tanto este es el momento más bien para pensar todo lo que tú planteabas, todo lo que se ha levantado en esta polémica, todo lo que decía Luis Brel, para empezar a pensar en la Televisión Nacional de Chile del futuro. Marcelo, el problema ahora es que la suspensión del proceso de venta supone una urgencia para TVN que no tiene otra salida que un aporte público o una reducción, otra más, de su infraestructura por otro lado o de su planta de personal. De manera que las alternativas son súper claras, más en estos tiempos en que el fisco prevé un déficit cercano al 10% en sus finanzas, se está endeudando el Estado y está echando mano a todos los ahorros para hacer frente a una pandemia que es urgente, para ayudar a la gente, para pagar el ingreso familiar de emergencia, para financiar cajas con comida. Entonces, ¿ustedes plantean que el Estado destine plata a TVN? A ver, ¿cuál es la solución concreta? Es parte de este debate que yo creo que se debe abrir, Mauricio. Es decir, tomar esta decisión de enajenación, en primer lugar, es una decisión que podría significar vender este patrimonio, que es un patrimonio que pertenece a todos los chilenos y que puede tener otros destinos, en el peor momento en términos simplemente económicos. Segundo, este edificio puede tener otros destinos en donde haya procesos de arrendamiento de parte de esta infraestructura, y más importante aún, diría yo, la venta, la enajenación de ese edificio, simplemente, y voy a ocupar bien las palabras, simplemente para pagar parte de la deuda, y cuando digo simplemente me refiero a sin tener un proyecto de televisión pública. El directorio de Televisión Nacional, a quienes también respetamos y estamos esperando que ellos nos escuchen, está planteando este proceso de enajenación por un tema económico, pero ¿cuál es el proyecto de Televisión Nacional de Chile a futuro? Es decir, ¿se va a saldar parte de la deuda? Porque con la eventual venta de este edificio no se paga la totalidad de la deuda. ¿Y después qué? Después, ¿hacia dónde va Televisión Nacional de Chile? Entonces, simplemente vamos a tomar una medida económica sin estar debatiendo o presentando un proyecto de la televisión pública hacia adelante. No hemos escuchado nada de eso. Nosotros como comité le hemos propuesto respetuosamente al directorio sentarnos a conversar distintas medidas respecto de cómo enfrentar el proceso actual en términos económicos, pero sobre todo pensar en cuál es el proyecto de televisión pública, porque no puede ser que se tome una decisión solo de carácter económico sin tener una discusión o un proyecto de tipo editorial. Televisión Nacional de Chile debiera estar quizás presentando ambas cosas. Y por otro lado, efectivamente, una televisión pública de verdad, una televisión pública que cumple un rol importantísimo para la democracia. Una democracia se debilita si no cuenta con medios públicos. Por lo tanto, no estamos hablando solo de salvar al canal, solo de salvar a la televisión pública, estamos hablando de
fortalecer o de sostener nuestra propia democracia. En todos los países del mundo, o en la mayoría de los países del mundo, esa televisión tiene que contar con un aporte del Estado que no es un gasto, sino que es una inversión. Entonces, muy probablemente, la nueva televisión pública, que tiene que dar cuenta de los nuevos medios y plataformas digitales, tiene que cambiar el modelo de TVN, sea una televisión pública en donde cuente con un aporte, una inversión que haga el Estado. Pero lo que digo es que esto es parte de un debate que tiene que ser un debate más amplio. No puede simplemente el directorio informar a los chilenos que se va a vender el edificio histórico, que además alberga los archivos visuales y audiovisuales de Chile, sin presentar a la vez cuál es su reflexión de qué es lo que viene. Bien, pues Marcelo Ferrari, vocero del Comité de Defensa de la Televisión Pública, director de cine, de la carrera de cine de la Universidad del Desarrollo y director de cine, película Subterra, Rojo, Bombal, etcétera. Gracias por conversar con ADN hoy. Gracias, Marcelo. Gracias, Mauricio Mirna, que estén muy bien.